Yo quisiera empezar poniéndoles una presentación sobre cómo del orden del día, vamos a después a ver un video y vamos a hablar sobre todo de la importancia de la tecnología en los procedimientos judiciales, en los servicios judiciales de la Superintendencia de Sociedades y cómo estamos haciendo esta transformación digital. Bueno, entonces, el orden del día que hemos propuesto son 6 puntos más las conclusiones. El primero es la crisis del COVID y lo que significa para la tecnología. Después los decretos legislativos 570-772 y lo que implican estos decretos legislativos respecto al esfuerzo tecnológico que tenemos que hacer. Vamos a preparar un video, o vamos a presentar un video del módulo de insolvencia que hemos llamado MI. Vamos a explicar en qué consiste este módulo de insolvencia MI. Y vamos a hablar también del proceso de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización NEAR, que es la primera fase del MI, del módulo de insolvencia. Y después vamos ya a hablar del uso de las herramientas tecnológicas y de la inteligencia artificial en los procedimientos de insolvencia, obviamente con preponderancia en el NEAR y otras futuras implementaciones. Entonces vamos al orden del día, la crisis del COVID, esto simplemente es una reflexión. La reflexión, pues ustedes todos ya saben qué es, y es que esto es una crisis sin precedentes. Y los aislamientos y el cambio de consumo en los hogares, pues ha generado una paralización de la actividad productiva económica que estamos, a Dios gracias, reencauchando en este momento. Ha significado pérdida de empleos, ha significado insolvencia empresarial, y sobre todo ha exigido un uso extensivo de las herramientas tecnológicas y el trabajo virtual. En ese orden de ideas, si ustedes se fijan, pues lo primero que exige la crisis del COVID es el cambio cultural de los procesos y trámites. En temas de virtualidad, por supuesto, pero sobre todo ahorita, y lo he dicho en muchas ocasiones, los procesos y trámites de insolvencia deben ser mucho más transaccionales y menos contenciosos. Hay que resolver los temas y no ponerse a pelear. Y requirió, por supuesto, esa crisis, y ya lo había dicho, acelerar la virtualidad y apoyarnos muchísimo más en el uso de las herramientas tecnológicas. Y exigió de nosotros un ajuste en el plan de trabajo tecnológico. Nosotros teníamos ya un roadmap, teníamos una hoja de ruta de lo que íbamos a hacer en los 4 años de gobierno, paso a paso, y esto requirió poner las prioridades de una manera diferente. Mayores esfuerzos, por supuesto, en los procesos de insolvencia y en la delegatura de procedimientos de insolvencia. ¿Y por qué? Porque básicamente esto es lo que tenemos, corte 20 de agosto, han llegado 474 solicitudes, ya estamos en niveles de 125, 130 solicitudes mes, creo que este mes tendría que terminar por ahí unos 150, vamos a ver cómo va a ser esa terminación del mes, y como ustedes pues pueden ver, la línea azul que es Bogotá, pues va creciendo, parece una escalera y es porque siempre a final del mes hay más solicitudes. Ya estamos a niveles de, como dije, las 474 solicitudes, con un total de empleados en riesgo de 25.000, realmente son 23.000 en riesgo en reorganización, y empleos perdidos son 1.500. Y los balances de esas solicitudes pues nos arrojan este reporte, son 6.1 billones de activos, pasivos 4.5 billones, y el total del patrimonio de estas empresas 1.6 billones. Ese es el panorama al que nos enfrentamos,
un gran número de empresas que van a entrar en procedimientos de insolvencia, que requiere un uso masivo de las herramientas tecnológicas. ¿Qué hizo el decreto, o qué hicieron los decretos legislativos 560 y 772? Yo lo resumo así. La emergencia, pues, lo que hizo fue crear estos dos decretos legislativos, el 560 y el 772, y crea un ecosistema de recuperación empresarial amplio e incluyente. Y la idea, pues, es, por supuesto, recuperar las capacidades laborales, sociales, productivas y financieras de las empresas. Pero, ¿qué contiene esos dos decretos? Mire, esos dos decretos contienen, lo resumo así, el 560 tiene la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y los procedimientos de recuperación empresarial en las cámaras de comercio. Eso tiene un trámite de validación judicial expedito, es decir, nos meten dentro de nuestro procedimiento o mete ese decreto legislativo dentro del procedimiento 3 trámites. Igualmente, el decreto legislativo 772 establece 2 procedimientos, uno abreviado de reorganización para pequeñas insolvencias y uno simplificado. ¿Qué establece? 5 trámites. 2 trámites, más 3 que tenemos en el otro decreto son 5 trámites, más los 2 normales que tenemos alrededor de 7 trámites. 7 trámites que tienen que ser organizados con el uso de la tecnología. ¿Qué incluyó el decreto 560? Este artículo es larguísimo, pero básicamente lo que dice es, mire, hay que usar las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial. Hay que usarla en los procesos, procedimientos y trámites de insolvencia. Y mire, utilicen en la entidad formatos electrónicos. Utilicen herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para el desarrollo de las etapas, para el procesamiento de la información. Y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo desde los últimos 3 o 4 meses. Entonces, el 772 lo podemos resumir en 4 puntos. Se trata, por supuesto, del uso e implementación de la tecnología de la inteligencia artificial, pero en 4 puntos que son, mire, usemos formatos electrónicos, radiquemos de manera electrónica esta solicitud con estos formatos electrónicos y utilicemos herramientas tecnológicas e inteligencia artificial durante las etapas del proceso para organizar, capturar toda esta información y en todas las etapas del proceso. ¿Y sabe qué? 4º punto importante, garantice siempre el acceso a la justicia y el debido proceso. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso va de la mano de nuestros valores corporativos, del famoso CRECE, en donde está la rapidez y la eficacia. ¿Qué queremos hacer? Prestar servicios de manera rápida y eficaz, usando herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial. ¿Cuál es entonces el módulo MI? El módulo MI, y le voy a pedir a Jennifer que ponga el video, el módulo MI básicamente es la entrada de esta captura de información y ya en el video les va a dar una idea más de lo que supone este módulo MI. Por favor, Jennifer. Módulo de insolvencia MI. Jennifer, no se ve. Ya. Un procedimiento más efectivo, fácil y rápido para el rescate de las empresas, la Superintendencia de Sociedades pone a disposición de sus usuarios el más novedoso sistema de información que integra tecnologías como la nube pública, formularios electrónicos, un mecanismo de validación de identidad biométrica y componentes de inteligencia artificial para el manejo de procesos de insolvencia. Ventajas y novedades. Trámites 100% virtuales. A través del MI, caracterizado por su rapidez y eficacia, los usuarios podrán diligenciar de forma fácil y estructurada las solicitudes de admisión para los procedimientos de insolvencia. Autenticación biométrica. Esta herramienta permitirá validar a través de un novedoso sistema de reconocimiento biométrico a las personas que presenten la solicitud de admisión
por parte de las empresas, representante legal, contador, revisor fiscal o apoderado. Apoyo al empresario. Se brindará un proceso para la construcción, validación y envío de la solicitud de admisión a través de formatos y minutas virtuales descargables para construir la información. Celeridad en la radicación y reparto inmediato de los procesos. Este sistema de inteligencia artificial permitirá validar la información de los documentos de soporte enviados por el solicitante de forma casi automática, señalando su validez para iniciar el proceso, con lo que se reducirán los tiempos de admisión. Con la implementación de esta innovadora herramienta denominada Módulo de Insolvencia MI, las supersociedades se convierte en una entidad pionera en la administración de justicia a través de canales digitales. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Voy a retomar aquí entonces la presentación. Creo que lo explica bastante bien. De todas maneras, vamos a tratar de hacer aquí un esfuerzo también con Santiago y con Paula para que quede todo bien claro. Entonces, ¿qué es el módulo de insolvencia de la superintendencia? Y a veces yo les digo sobre todo los técnicos de sistemas y de tecnología, que hay que tratar de hablar un poquito más para todo el mundo, para que entiendan fácilmente el tema. Entre ellos se hablan y entre ellos pues es fácil entenderse y usan la jerga técnica de ellos y pues se entienden entre ellos, pero a veces el común de las personas no entendemos. Entonces yo lo que digo es, mire, ¿qué es el MI? El MI no es solamente que en el portal web hay un punto de entrada de captura de información. De eso es que se trata. ¿Y de qué se trata? De que use formatos electrónicos para esta captura de información de forma fácil, estructurada y autoasistida. Ahí está toda la información, están los modelos, están los manuales y con esto las solicitudes de admisión y los trámites pues van a tener una reducción de tiempos y una agilización en el procesamiento de los datos. Y va a usar herramientas de tecnología con inteligencia artificial. Y esto se va construyendo. Empezamos con el tema de captura de información y sobre esa captura de información y esos datos que están ahí vamos a empezar a construir todo el sistema. No es de la noche a la mañana todo, sino que se empieza a construir un sistema. ¿Qué va a contener ese módulo de insolvencia MI? Son los 6 o 7 trámites que quedan en la ley 1116 y en los decretos 560 y 772, que los agrupamos en 6 puntos. El primero es la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización NEAR. Ese es el lanzamiento que estamos haciendo hoy en día. Los otros, que ya se los voy a explicar cuáles son, van a tener un proceso y la idea es que haya una ejecución de estos planes de aquí a marzo o abril del próximo año, haciendo prelación sobre todos los trámites o los procesos que tienen que ver con reorganización. Entonces, el segundo es reorganización empresarial normal de ley 1116, reorganización abreviada para pequeñas insolvencias sería el tercero, después viene liquidación judicial, después los trámites de validación judicial y confirmación, aquí están todos los trámites especiales de confirmación y validación, está la liquidación judicial simplificada para las pequeñas insolvencias y como les digo, esta primera fase, este primer hito que estamos completando el día de hoy y lanzando el día de hoy es el NEAR, la negociación de emergencias de acuerdos de reorganización. ¿Cuáles son las ventajas resumidas de esta primera etapa del módulo de insolvencia MI y de esta primera interfase del NEAR? Uso de formatos electrónicos en el inicio del proceso jurisdiccional, cero papel, y en los ajustes que se hacen de ese trámite o proceso jurisdiccional. La autenticación biométrica con inteligencia artificial.
Es una herramienta de fácil uso y autoasistida en la presentación, envío y trámites de todas las solicitudes. Organización inmediata de los datos. Eso nos ayuda al procesamiento de la información. Y obviamente nos da una celeridad en la erradicación y reparto inmediato de estos procesos y trámites. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Capturamos la información. ¿Y cuáles son las etapas que empiezan a construirse a partir de esa captura de información? Pues es el procesamiento, análisis y elaboración automática de documentos. Eso es lo que va a concluir este proceso. Este proceso empezamos con formatos electrónicos, pero eso nos va a ayudar a procesar la información, a analizar la información y al final vamos a tener la posibilidad de que se elaboren formatos automáticos en todo el procedimiento. Vamos a hablar un poco de lo que significa el NEAR y de qué es el NEAR para ponerlos en contexto de lo que estamos lanzando hoy, para luego hablar del uso de esas tecnologías de inteligencia artificial en el NEAR específicamente. Entonces le voy a pedir a la doctora Paula que nos cuente qué es el NEAR y sobre todo aquí tenemos una imagen bien interesante que es los pasos que va a tener que surtir un usuario respecto al NEAR. Bueno, señor superintendente, muchísimas gracias y un saludo muy especial para todos los que nos están oyendo el día de hoy. Efectivamente, como usted lo mencionó, una de las herramientas que trae el decreto 560 es la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y efectivamente es un mecanismo extrajudicial donde el deudor y el acreedor o sus acreedores buscan una solución pronta y adecuada de la crisis. Y esto va a permitir efectivamente que en un término mucho menor a un proceso, digamos, ordinario o de reorganización, pueda llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores. Entonces, lo importante es que el deudor puede estar en cesación de pagos o en incapacidad de pago inminente, puede prever que en un corto tiempo no va a poder atender sus obligaciones con normalidad. Se presentará la solicitud, como ustedes ya lo van a ver más adelante, a través del MI, con los mismos requisitos establecidos para un proceso de reorganización, tratando pues de unificar todos estos trámites y procedimientos nuevos con los anteriores y facilitar también a los usuarios que no haya multiplicidad de normas. Una vez se presenta la información y se da trámite a esa solicitud, la superintendencia inicia el trámite de negociación con un aviso que informa al deudor y todos los acreedores que a partir de ese momento se inician los 3 meses de negociación para que ellos de manera independiente y sin ninguna intervención judicial puedan llegar a acuerdos, puedan solucionar sus inconformidades, puedan negociar los términos y condiciones del acuerdo que van a celebrar y por supuesto pues venga acompañado de la mayoría de los acreedores para que pues pueda ser verificado y confirmado si es procedente por el juez del concurso. Dentro de ese aviso de notificación del inicio de la negociación, uno de los efectos principales es que se suspenden los procesos de ejecución que adelanten los acreedores en contra del deudor. El proceso se puede hacer o el trámite se puede hacer por categoría de acreedores, es decir, un grupo especial de acreedores o con todos los acreedores, y dependiendo de cómo haya iniciado el trámite, pues esos procesos ejecutivos se suspenderán respecto de aquellos acreedores o categorías que están incluidas en la negociación. Otra cosa importante es que hay un aplazamiento de los pagos de las obligaciones por conceptos de gastos de administración, excluyendo salarios, aportes para fiscales y seguridad social, lo cual no se va a considerar en mora, y posteriormente de la confirmación se deben atender en un término no mayor a un mes. Como les estaba reiterando, este proceso es por categorías. El juez, una vez termine esos 3 meses, revisa la documentación que envía el deudor frente al informe de inconformidades, con las objeciones que efectivamente logró resolver con sus acreedores y las que no pues serán objeto de decisión por parte del juez, y posteriormente el juez, si ve o si efectivamente el acuerdo cumple con los requisitos establecidos en la ley, procederá a la confirmación del acuerdo. Si realmente no se puede celebrar o confirmar el acuerdo y la negociación fracasa, el deudor podrá hacer uso de los procedimientos ordinarios de reorganización que contempla la ley 1116 y pues finalmente
deudores podrán hacer uso de este mecanismo con independencia de sus activos. Es decir, que para el NEAR pueden acceder las pequeñas sociedades, pero también las grandes sociedades. Y efectivamente, como lo mencionó al inicio el señor superintendente, pues ustedes en la gráfica pudieron ver que en efecto es un trámite muy corto. Esos 3 meses realmente permiten que la negociación de verdad se concentre en ese interés de salir adelante, y efectivamente una vez pasan esos 3 meses la superintendencia va a convocar muy rápido las audiencias, de tal forma que haya muchos éxitos en esos trámites, señor superintendente. Eso digamos que es básicamente, o a grandes rasgos, el trámite de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización NEA. Aquí Paula tenía esta imagen de cómo este proceso pues está surtido en etapas que van desde la solicitud de la admisión, la solicitud del inicio del proceso, de la admisión de ese proceso, y cómo todas esas etapas terminan en la confirmación o no confirmación de ese acuerdo o el fracaso del proceso. Aquí lo importante es que la parte que va a estar en el módulo de informencia MI es el inicio y la admisión del procedimiento, del deudor en el procedimiento, incluso la interacción de los cambios que pida el juez o de los ajustes que pida el juez van a estar también en el módulo, pero todos los trámites y todo lo que ocurra en el proceso, ese es un futuro desarrollo, va a ser también en el MI. Lo que en este momento estamos lanzando básicamente es los formatos electrónicos de inicio y la interacción de los usuarios para la corrección de las solicitudes como el juez pida en los autos. Vamos al uso ya de las herramientas, o el uso de la herramienta NEAR y las futuras implementaciones. Aquí le voy a pedir al doctor Santiago Orduz que haga una presentación ya de cómo funciona técnicamente. Esto es un tema más técnico que jurídico, este módulo, y cómo se entronca con lo que está o con lo que ha explicado la doctora Paula. Entonces, doctor Santiago, adelante. Como yo tengo la presentación, usted me puede decir siguiente sin problema. Muchas gracias, doctor Líbano y doctora Paula. Buenos días para todos. Bueno, inicialmente, ¿quiénes pueden iniciar un procedimiento, una solicitud de NEAR? Lo pueden hacer las personas naturales, representante legal, apoderado, un asistente administrativo encargado para ese fin. Para esto, nosotros hemos habilitado el portal web del MI para que puedan estas personas iniciar este tipo de solicitudes. Tenemos posterior al inicio de la solicitud una etapa de revisión que está a cargo del contador o el revisor fiscal en caso de que la sociedad lo tenga, que deben revisar y validar la solicitud que han preparado tanto las personas naturales como los representantes legales o las personas legitimadas para eso. Y finalmente, desde el punto de vista del flujo del proceso, se pasa esta validación al representante legal o a la persona natural de la sociedad o a la persona natural para que oficialicen y aprueben la solicitud de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Siguiente, doctor Líbano, por favor. Desde el punto de vista técnico, ¿qué tenemos detrás del NEAR? Tenemos una lista de chequeo de admisiones con inteligencia artificial que apoya a nuestra grupo de admisiones en lo que tiene que ver con la revisión de requisitos de forma, para que nuestros ponentes puedan dedicar su tiempo para revisar todo lo que tiene que ver con los requisitos de fondo. Y tenemos, desde el punto de vista técnico, el portal web que permite la recepción de la información de una manera 100% virtual en un proceso autoasistido. Los elementos son los siguientes. Siguiente. Tenemos un formulario
de solicitud, la anterior. Tenemos un formulario de solicitud que es supremamente sencillo y fácil, donde recibimos la información estructurada y donde también ofrecemos a los usuarios documentos y minutas para que ellos estructuren la información. Esto pasa a un flujo de proceso, que es un flujo de proceso bastante maleable, en el que nosotros podemos dinamizar y flexibilizar todo lo que tiene que ver con la recepción y las etapas procesales desde el punto de vista técnico y jurídico. Un sistema de notificaciones que permite las alertas y las novedades del proceso de acuerdo con lo establecido en el decreto Ley 806. Una aprobación digital que además tiene unos componentes de inteligencia artificial que permiten validar la identidad de quien realiza las aprobaciones y todo lo que les decía anteriormente que tiene que ver con las plantillas. Y estas plantillas predeterminadas permiten que la información la recibamos de una forma más estructurada. En específico, en el NEAR tenemos 6 hitos: el proceso autoasistido, los formularios virtuales, las minutas de nuestros documentos. Por detrás, técnicamente, tenemos una integración con el Registro Único Empresarial, lo que permite que crucemos datos que están contenidos en las cámaras de comercio y permite revisar elementos como, por ejemplo, la legitimación de los representantes legales, una validación biométrica con elementos de inteligencia artificial y un reparto inmediato que elimina los tiempos de transacción y hace que sea mucho más ágil, digamos que el traslado de los documentos desde el momento en el que se reciben en la superintendencia a los ponentes y al juez en su caso. Siguiente. ¿Cómo funciona la autenticación biométrica en este caso? Tenemos un sistema bastante avanzado que coteja los datos biográficos del documento de identidad de la persona que inicia la solicitud, hace la validación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y coteja los datos biométricos de la persona con una prueba de vida y con la fotografía de su documento de identidad para verificar que la persona es quien dice ser. Siguiente. Una vez se ha realizado este procedimiento, la persona puede iniciar el registro de la empresa, la solicitud de negociación de emergencia y posteriormente el estudio de esa solicitud. Este es nuestro front. Como verán ustedes, los formularios electrónicos son supremamente sencillos, lo cual permite que nosotros recibamos la información de una manera estructurada, que se valide esta información y que sea un proceso completamente autoasistido, lo que hace que tengamos menos errores en la recepción de información. Siguiente. Esto permite que tengamos una gestión del proceso 100% en línea y que haga parte de lo que está en nuestro ecosistema de justicia en línea, que está compuesto por la baranda virtual, que muchos de ustedes ya la conocen. Entonces, este sistema se integra con la baranda virtual, también con las audiencias virtuales, todo a través del sistema de radicación web, que a su turno está vinculado con las publicaciones digitales, notificaciones digitales y el módulo de insolvencia y otros sistemas que tenemos al interior de la entidad, y cuyo punto de entrada es el portal web y nuestra aplicación móvil. Solo para mencionar una cosa aquí, doctor Santiago, y es el tema de lo que significó, por ejemplo, las audiencias virtuales. Y solo para darle una cifra, hace unos días estábamos hablando con alguien del CIADI y decía, bueno, ¿y cuántas audiencias se han hecho? Y decía, no, 30. Virtuales, sí, 30, la dificultad y la cosa. Nosotros haciendo un compendio de lo que pasó desde abril, en las 2 delegaturas, y esto es para dar unas cifras puntuales, hemos hecho 682 audiencias virtuales. Eso yo creo que es un récord sin precedentes de lo que ha significado esta justicia en línea, donde se han expedido alrededor de 7.507 autos, donde además oficios han sido 28.210 oficios en las 2 delegaturas y en las 6 intendencias. Entonces el tema de la justicia digital es impresionante. Tenemos mucho que avanzar. Me imagino que usted va a hablar del tema de expediente digital, que eso es otro capítulo. Entonces continúe, doctor Santiago. Gracias, doctor Líbano. Pues efectivamente es un motivo de orgullo
ver que todo el ejercicio de transformación digital y de planeación estratégica se han alineado para habilitar pues todos estos nuevos retos y para poder decir que hemos, digamos que funcionado a toda marcha en esta crisis generada por el COVID-19. Siguiente. Desde el punto de vista técnico, hoy por hoy tenemos unos elementos de inteligencia artificial muy importantes. Toda la información que recibimos de las solicitudes NEAR se carga en nuestro Data Lake, en la nube pública. El Data Lake es una base de datos avanzada donde se procesa información estructurada y no estructurada, y eso nos permite agilizar mucho los procedimientos y tener la visión de futuro que les voy a mostrar en un momento. Ya tenemos interoperabilidad interna y estamos trabajando en fortalecer la interoperabilidad con el BPM, que es nuestro gestionador de procesos, con el sistema de información de las sociedades y con nuestro radicador y sistema de gestión documental, que es Postal. ¿Qué viene a futuro? Ya tenemos el tema de la lista de chequeo de admisiones. Posteriormente vamos a iniciar con una clasificación automática de documentos en las diversas etapas procesales, lo que nos va a permitir agilizar toda la revisión de completitud y todo lo que tiene que ver con aspectos formales para que los ponentes puedan dedicar su tiempo a revisar los requisitos de fondo. Con la siguiente. Con la carga de toda esta información en la nube, vamos a generar un extractor inteligente de entidades que nos va a permitir recibir los documentos, extraer información básica de los documentos y generar una red neuronal que va a permitir correlacionar la información de todos nuestros documentos y va a permitir que tengamos una toma de decisiones más eficiente. Siguiente, con esta carga de información ya vemos que el procesamiento y el análisis de la jurisprudencia proferida por la delegatura va a poder empezar a consolidarse y vamos a seguir trabajando muy fuertemente con la construcción de nuestra ontología jurídica o tesauro, que lo que permite es estructurar toda la información contenida en las providencias de la delegatura para la construcción de fichas cuya metadata está definida por nuestros usuarios en la superintendencia y va a ser un insumo para visualización de líneas jurisprudenciales para que podamos tomar decisiones más coherentes, para que podamos ver cómo se han tomado decisiones en el pasado y así sucesivamente podamos tomar unas decisiones coherentes con esas decisiones en el pasado. Esto también tiene un elemento supremamente importante de generación automática de borradores tanto de autos y sentencias que va a permitir evitar todos los tiempos de carpintería en la elaboración de los documentos. Por último, tenemos todo lo que tiene que ver con estructuración de documentos y con generación de borradores. ¿Cuáles son nuestros retos? El señor superintendente lo ha dicho muy bien. Tenemos un reto muy importante cultural tanto al interior como al exterior de la superintendencia y eso implica que los abogados y las personas se acostumbren a utilizar estos mecanismos que van a servirles para que las solicitudes sean mucho más ágiles. Todo lo que tiene que ver con el cumplimiento total de las normas del sistema de gestión de documentos electrónicos SGDA para que podamos hablar técnicamente de un expediente digital y finalmente la interoperabilidad con otros sistemas al interior de la superintendencia, pero también con la rama judicial y otras entidades públicas y privadas, como por ejemplo con las cámaras de comercio, para que la información sea una información de mucha calidad. Hasta ahí los avances en inteligencia artificial, señor superintendente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago. Creo que el reto ha sido muy grande porque pues nosotros estábamos o teníamos planes como para una maratón y nos tocó este año correr unos 100 metros planos a todo pique. Entonces, pues el tema ha requerido ajustes muy grandes del equipo de trabajo, ha requerido cambiar en cierta medida, algunos entregables en contratos y en procedimientos internos, porque nos hemos volcado totalmente al tema de insolvencia. Entonces, las conclusiones.
que ya las hemos dicho, pero bueno, repito, y es que hemos podido cumplir con nuestras labores misionales. Y yo creo que cuando uno llega a una entidad de estas, con una historia brillante y con unos buenos superintendentes detrás que entendieron que la tecnología era el camino y el futuro, pues hay cosas o había cosas muy estructuradas para poder hacer cosas. Entonces, eso es muy importante. Creo que la construcción que venía haciendo la superintendencia dio unos muy buenos resultados y a mí me tocó, y a todo el equipo de trabajo, además porque esto ha sido un trabajo en equipo, nos tocó mirar eso y ver cómo cogíamos lo que ya existía, que era muy bueno, una base buena, y poder escalarla, poder hacer cosas mejores. Y poder hacer cosas de más tecnología, porque las tecnologías se van poniendo obsoletas, doctor Santiago, y pues hay que construir sobre lo que uno ya tiene, pero hay que modificar cosas. Entonces, lo que teníamos nos ayudó a hacer unos ajustes culturales, procedimentales y de tecnología que nos han ayudado a cumplir nuestras labores misionales. Requirió acelerar los proyectos tecnológicos para servir la mayor demanda. Vamos a tener una mayor demanda, tenemos que ajustar y acelerar estos proyectos. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana y pues incorporar 6 o 7 procesos en formatos electrónicos en la delegatura de insolvencia, pues es todo un reto. Estamos sacando el primero que nos demoramos, no sé, doctor Santiago, como unos 4 meses en estructurar todo. Sí, señor. Fueron unos meses, 2 meses fuertes de ingeniería y 1 mes y medio de pruebas, bastante fuerte. Correcto. Y los documentos y las plantillas y cómo, y sobre todo cómo interopera este sistema con el sistema documental nuestro, que es todo un reto también. Entonces, realmente, pues felicitaciones a todo el equipo, que además era o es un equipo técnico jurídico. Esto ha requerido que los abogados trabajen muy de la mano con los técnicos y se entiendan, y hasta ahora lo hemos logrado. La coyuntura definitivamente aceleró el cambio cultural hacia la virtualidad. Esto yo creo que ya no tiene reversa y tenemos que acelerar cada vez más nuestros procesos o cambiar nuestros procesos, acelerar el cambio de nuestros procesos para que podamos servir casi que todo de manera virtual. Definitivamente necesitamos más personas para cumplir nuestros procedimientos, nuestros procesos misionales, pero el aumento de personas no es lo único que hay que hacer. Definitivamente lo que tenemos que hacer es usar la tecnología y la inteligencia artificial para contribuir al rescate de las empresas y a la preservación del empleo, que es lo más importante en este momento. Y con eso, pues vamos a tener, por supuesto, empresas competitivas, productivas y perdurables. ¿Cuál es nuestro reto? Atender toda la mayor demanda que se viene, ofrecer entonces más y mejores servicios y, como siempre, pues contribuir a la recuperación del tejido empresarial del país. Yo creo que esta es la conclusión. Quiero pues darle las gracias y creo que con todos estos retos, estos avances tecnológicos, vamos a poder responder a los retos de la coyuntura actual, como dicen nuestros valores, en forma rápida y eficaz. Muchas gracias a todos por la asistencia. No se te oye, Jennifer. Señor Superintendente, muchas gracias. Aquí un pequeño problema con el micrófono. Tenemos una pregunta de una periodista, Laura Rodríguez, de primerapágina.com. Adelante, Laura.
Hola, buenos días, superintendente, buenos días y a todos los que están presentes. Tengo una pregunta, con el módulo, ¿cuánto tiempo se agilizarán los trámites y los procedimientos? Y también tengo una segunda pregunta y es respecto a las solicitudes para entrar en proceso de reorganización que mencionaba al principio el superintendente. Y usted hablaba sobre algunas ciudades y mencionó a Bogotá. ¿Será que nos podría, por favor, explicar un poco más cómo va ese crecimiento de Bogotá? Bueno, mire, respecto al tiempo, nosotros, y para darle una idea, cuando nosotros llegamos a la superintendencia, las admisiones básicamente tomaban alrededor de 10 meses. Eso lo logramos bajar a 3 meses. La ley dice que son 3 días. Nosotros queremos que por lo menos sea 30 días, pero si nosotros logramos integrar todo este sistema de manera articulada, deberíamos poder cumplir con lo que dice la ley, es decir, 3 días. Ese es el reto. Yo sé que aquí me están diciendo, uy, qué horror, pero pues si vamos a utilizar las herramientas tecnológicas es para cumplir con lo que dice la norma. Y ese es el reto. Entonces, ya bajamos de 10 meses a 3 meses. Vamos a hacer una etapa inicial donde estemos a 13, a 30 días y vamos a ver si logramos que sea a 3 meses, a 3 días, en todos los procesos que están ahí, en cuanto a las admisiones, ¿no? Por supuesto. En cuanto a la duración de los procedimientos, eso todavía pues estamos evaluando cómo va a interactuarse toda la tecnología para ver qué tiempos vamos a tener en cada uno de los procesos. La otra pregunta que ya se me olvidó, me está hablando de Bogotá. Súper, si quieres sí. saber. Es que usted al principio habló, pues, digamos, como de las solicitudes en cuanto a los procesos de reorganización, ¿cierto? Y en ese momento habló de que Bogotá va en crecimiento, pero no habló, pues, algo más acerca del tema. Quisiera, por favor, si nos puede explicar un poco más sobre la A ver, ciudad. el asunto es esta gráfica. Tal vez si usted la mira acá, esta gráfica, usted ve que hay 474 solicitudes desde el 1 de abril hasta el 20 de agosto. Esta gráfica muestra, y la gráfica que está a la derecha en la parte de abajo de la filmina, o del slide, como quieran decirle, usted ve el azul de Bogotá, la línea azul, cómo va creciendo los acumulados. Obviamente, pues Bogotá usted tiene en reorganización 203 solicitudes, más 44 solicitudes ¿de qué? De procesos de liquidación. Estamos hablando de 247, ¿correcto? Eso quiere decir que ese es el acumulado de Bogotá de solicitudes y abajo las otras líneas son los acumulados del resto de las ciudades. Súper, ¿y en qué sectores? ¿Quiere que le diga los sectores? Mire, los sectores básicamente son más o menos un 55% vienen en temas de los sectores de comercio y los sectores de servicios. Eso es lo que hemos observado. Si quiere más tarde, Jennifer, por favor, nosotros semanalmente estamos sacando los consolidados y con los sectores, esa presentación, ese tablero de control lo estamos colgando en la página web todas las semanas los viernes, ¿cierto, Jennifer? Vamos a iniciar, sí señora, a colgarlo durante los viernes una vez salga la Yo lo revisión del reviso tablero. los viernes, el tablero va a ser colgado todos los viernes para que ustedes puedan ver cómo va aumentando o cómo se van organizando estos procedimientos de insolvencia. Señor superintendente, vía chat nos escribe María Fernanda Herrera de RCN Radio con la siguiente pregunta.
Con las modificaciones hechas a la ley de insolvencia, ¿cómo se benefician las empresas que enfrentan dificultades financieras? Pues ahí hay varios temas. Yo creo que el primer tema ya lo explicó la doctora Paula, y es que hay dos procedimientos extrajudiciales en los cuales se pueden hacer las negociaciones. Ese es el NEAR, la negociación de acuerdos de reorganización, y el PRES, que es el procedimiento de recuperación expedito en las cámaras de comercio. Esto lo que hace es que se crean unas canchas, unos escenarios donde los deudores pueden negociar sus acreencias y reorganizar su negocio. Eso es muy importante. Y el otro procedimiento, el otro decreto, perdón, tiene dos procedimientos, específicamente uno de negociación de acuerdos de reorganización abreviada, que pues va a hacer que se minimicen los tiempos. Adicionalmente, los dos decretos tienen muchos asuntos de tipo financiero, formas de votación o formas de estructurar el acuerdo, que va a hacer que se preserve la empresa del empleo, así como temas de levantamiento, por ejemplo, de los embargos. Entonces, va a haber temas de caja, hay temas tributarios. Creo que nosotros hicimos una presentación grande, no sé si está colgada respecto a todos estos temas. Es un ecosistema en el cual los deudores pues, van a tener mayor agilidad y mayores herramientas dentro del procedimiento. Sí, señor superintendente, la información sobre los decretos está colgada en nuestra página web, la pueden visitar y consultar en cualquier momento. Nos hace otra pregunta por el chat, Luis Enrique Hurtado de Caracol Radio. Pregunta, ¿las solicitudes entonces se han incrementado por la pandemia? ¿Qué análisis se puede hacer en este momento de la actual crisis por cuenta de la pandemia? Sí, si uno analiza los años 2018 y 2019, el promedio mensual de solicitudes era de alrededor 100 solicitudes mensuales. En el primer trimestre del año 2020 tenemos un promedio de 70 solicitudes. Nosotros vimos que en los primeros días del aislamiento, el primer mes, las solicitudes fueron alrededor de 40, 45. El segundo mes, alrededor de unas 60 o 65, si mi memoria no me falla, o sea, abril y mayo, y en junio y en julio ya vemos meses de más de 100 solicitudes. Pensamos que en agosto pues van a subir alrededor de unas 150 solicitudes, y de ahí en adelante pues dependiendo de la profundidad de los problemas financieros de las empresas, pues entendemos que de todas maneras pues van a llegar un más grande número de solicitudes. Ya vamos a estar, yo creo que al doble de las solicitudes mensuales que teníamos en el primer trimestre. Tenemos una última pregunta de Sebastián Londoño de Revista Semana. Sebastián, adelante. Gracias. Buenos días, señor superintendente, pues y a todos. Una pregunta que son más bien dos. Por un lado, ¿cuántas solicitudes de insolvencia tiene durante todo el año? Es decir, usted dio el dato de 474, si no estoy mal, desde el 1 de abril, pero contando todo el año, ¿cuántas serían? Y la otra parte de la pregunta es, ¿qué tanta acogida ha tenido este tema del proceso de insolvencia express, por llamarlo de una forma, el del decreto 560? A ver, déjeme ver si yo aquí tengo voy a ponerle esto. Bueno, lo primero es el primer semestre, el primer trimestre, fueron 219 solicitudes. Es decir, usted tiene que sumarle a las 474 las 219, y ese es el total de solicitudes año.
Entonces, el primer trimestre tuvimos 219 y usted le suma a eso las 474, estamos hablando de 693 solicitudes a hoy, año 2020. Esto es el tablero de control que van a tener ustedes colgado los viernes. Y aquí nosotros tenemos los mes a mes, si son de ley 1116 o si son del decreto 560. Voy a ir a los consolidados. Mire los consolidados. Entonces aquí tenemos, fíjese que lo que yo estaba hablando, 36, me equivoqué, no eran 45, eran 36 en abril, 60, 65 en mayo, junio, estoy hablando de la gráfica superior izquierda, junio 124, julio 134, agosto van 116, con corte a 20 de agosto. Recordemos que siempre hay un repunte al final del mes. ¿Cuántos han sido del decreto de la ley 1116? 210. ¿Cuántos han sido de estos procesos abreviados del decreto 772? 197. ¿Y cuántos han sido del decreto 560? Hasta ahora llevamos 67. Este es el resumen y eso es lo que le contesta la pregunta Sebastián. Muchas gracias. Pues esas son las preguntas, señor superintendente. Nos parece importante destacar que toda la información va a quedar colgada en nuestra página web www.supersociedades.gov.co. Allí van a encontrar un link especial con toda la información del módulo de insolvencia, donde van a poder las personas interesadas acceder al módulo de insolvencia, encontrarán la normatividad, los manuales del usuario y las indicaciones para descargar las aplicaciones para poder hacer el registro para generar todo este proceso. Señor superintendente, no sé si quiera usted hacer alguna conclusión adicional. Una cosa importante ya para terminar es que el día de hoy vamos a firmar la resolución en donde se establece internamente y externamente todo este sistema del MI y del NEAR. Nosotros vamos a dar alrededor de 15 días para que los usuarios se familiaricen con esta herramienta. Vamos a hacer unos talleres también de familiarización. Vamos a seguir recibiendo las solicitudes de NEAR. Acuérdense que esto es solo para el NEAR. Vamos a seguirlas recibiendo vía el webmaster, como hasta ahora se han venido recibiendo por un término de 15 días, mientras los usuarios se familiarizan con esto. Y a partir de que se cumpla este periodo de 15 días, no vamos a recibir más solicitudes del NEAR por el webmaster. No las vamos a tomar en consideración. La idea es que solamente se utilicen los formatos electrónicos o el formato electrónico que va a quedar en el módulo MI. Hoy firmamos la resolución, tenemos 15 días, vamos a hacer en esos 15 días, repito, la pedagogía, y una vez hagamos la pedagogía, ya no vamos a recibir más solicitudes por el webmaster. Y así van a pasar con los otros 6 o los otros 5 procedimientos cuando hagamos el lanzamiento de cada uno de ellos. Entonces sí es importante aclarar eso. El doctor Santiago y la doctora Paula pues tienen una labor en los próximos 15 días muy importante en el tema de pedagogía. Muchas gracias, señor superintendente, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión a través también de nuestro canal de YouTube, Super Sociedades, donde quedará también colgado este video que servirá de material informativo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Módulo de insolvencia MI.